Si eres entrenador o atleta y tienes dudas sobre cómo programar tu último bloque de precompetición, estás en el video indicado. Y es que estoy más que seguro que has escuchado frases como que antes de competir lo único que tienes que hacer es un picking, donde vas a estar aumentando la intensidad del entrenamiento mientras reduces un poco el volume work, hasta que llegas al famoso taper, donde vas a estar reduciendo todas las variables del entrenamiento hasta el día de la competición. Pero ¿qué pasaría si te dijera que dependiendo del caso y del tipo de atleta que seas, la estrategia que vas a utilizar puede ir por uno u otro camino? Así que quédate en el video si quieres tener una guía totalmente clara de más o menos qué deberías tener en cuenta para crear tu final prep perfecto. ¿Qué pasa, cracks? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Aquí estamos ahora ya en las diapositivas para explicar toda la clase de cómo crear, entre comillas, un picking exitoso. Y lo digo entre comillas porque realmente por mucha información que creamos que tenemos acerca del atleta, siempre va a haber un margen de error. Es decir, siempre va a haber, y esto no lo digo yo, esto bien lo decía el doctor Zurdos, es que siempre va a haber un 80% de información muy relevante que va a quedar en el aire. Es decir, por mucho que conozcamos cuántas horas duerme nuestro atleta, qué le cae entre comillas mejor o peor, cuánto está entrenando, por qué lo está entrenando, qué ha hecho en el pasado, solo va a representar un 20%, se podría decir si le queremos dar un número, de toda la información real y tangible que tenemos a ciencia cierta de este atleta. Mucha información va a quedar suspendida en el aire y está bien, ya que somos seres bastante complejos, seres dinámicos complejos, que es muy poco probable que podamos predecir a ciencia cierta el rendimiento o el resultado con un atleta. Podemos tener hipótesis y teorías. Eso está súper genial, pero siempre teniendo en cuenta que no vamos a poder saber todo a ciencia cierta a un atleta. Entonces, ya teniendo en claro esto, vamos a pasar a lo que son las diapositivas. Y es que realmente el picking es un invento del gobierno. A mi parecer, a veces sí, a veces no. A veces puede ser más que todo marketing, lo que se conoce como picking. Ya que realmente la palabra picking o el bloque de picking, realmente como se conoce o como lo conocen los atletas, puede llamarse de diferentes maneras. Puede llamarse picking, puede llamarse bloque de intensidad, bloque de desarrollo focus o picking, como tú lo quieras llamar. Al final del día es solo un nombre. Entonces, ¿qué es el picking? Muy por encima de explicarlo, se conoce el picking como el último tramo de entrenamiento antes de competir, y en él se busca llevar al atleta a su mejor estado de forma. Ese podría ser la definición, entre comillas, más por encima que se puede dar con respecto a este término, pero realmente el picking puede ir un poco más allá, ya que el picking, déjeme silencio mi teléfono. El picking puede ser este momento donde vamos a estar buscando expresar la mayor cantidad de fuerza posible de nuestro atleta. Obviamente de esto va a depender mucho qué hemos hecho en el pasado para poder expresar ese trabajo. Y eso lo vamos a ir viendo más adelante, ya que tenemos aquí los datos a tener en cuenta, pero algo bastante interesante que me parece a mí con respecto al picking es que para poder entrar a este tipo de bloque, primero no tenemos por qué estar en una fase competitiva, es decir, tranquilamente nosotros podemos aplicar esa terminología o este término de picking a un entrenamiento convencional en un gimnasio, como una especie de prueba o toma de marca. Y segundo, no siempre se tiene que pasar por un proceso de lo que conocemos normalmente como proceso de volumen o de acumulación para poder entrar a una fase de picking. Realmente no es algo que se tenga que hacer a ciencia cierta. ¿Se puede hacer y está súper genial? Sí. ¿Es obligatorio? Realmente no. Entonces, ya que conocemos que el picking es solo este proceso donde vamos a estar buscando expresar todo lo que hemos hecho en el pasado en nuestra final prep, se podría decir, o en nuestro final block, tenemos que tener en cuenta, ya que este contexto está hecho para una persona que está compitiendo o que planea competir, tenemos que saber exactamente cuándo vamos a competir. Como les dije, esto, lo que vamos a tratar en esta clase, es totalmente aplicable a un entrenamiento en un gimnasio. No quiere decir que si no vas a competir no lo puedes aplicar, porque realmente es totalmente lo mismo, porque realmente el día de la competición es, entre comillas, obviamente hay muchas más cosas en juego y muchas más cosas que son diferentes, pero entre comillas a per se es como una sesión más de entrenamiento. Entonces, teniendo en cuenta eso, tenemos que saber cuándo vamos a competir, ya que de esto va a depender la duración del bloque de picking. Van a ser de 4 semanas,
o va a ser de 6 semanas, no lo sabemos. Y es muy importante porque imagínate que haces un bloque de 5 semanas, un bloque de picking de 5 semanas y resulta que compites en la semana 6, pues ya se te descuadra todo. En fin, ¿qué datos deberíamos de tener en cuenta a la hora de programar un picking para un atleta? Tenemos los dos que son, entre comillas, los más relevantes, que sería qué hemos hecho en los bloques anteriores y qué información hemos recolectado del atleta en todos los bloques anteriores, en toda la historia que tenemos con el atleta desde el día 1 hasta el día de hoy en el que estás programando o intentando cuestionarte cómo programar ese último bloque antes de competir. En fin, ¿qué hemos hecho en los bloques anteriores? Tal vez en el bloque anterior priorizamos subir el techo, o tal vez priorizamos subir el suelo, o tal vez priorizamos subir ambas cosas. Es decir, cuando entiéndase como el techo, como la capacidad o el skill practice que tiene el atleta para llegar a nuevos máximos, para sacar, digamos, PR, pero PR transferido en kilos, porque tú puedes tranquilamente subir el suelo y también sacar PR, simplemente que ya no va a estar transferido netamente en kilos, sino puede ser en series o repeticiones, etc. Pero estamos hablando como el techo, como esa capacidad que tiene el atleta para superar sus antiguos límites. Y el techo como esa capacidad que tiene el atleta para mejorar su baseline. No es lo mismo, por ejemplo, y tal vez me esté desviando, pero me parece que es un tema interesante, no es lo mismo que un atleta sea capaz de hacer, no sé, hagamos de cuenta que tiene 200 kilos en sentadilla a una repetición, sea capaz de hacer 200 kilos a una repetición, que sería su techo, y luego en su piso, no sé, en un 4x4 arroba 6, solo puede hacer 130 kilos en un 4x4 arroba 6. Es poco, tiene un margen de diferencia muy abismal entre su máximo, entre su techo y su piso, que sería lo ideal, que estuviese un poquito más equiparado. ¿Cómo podría hacer eso? Intentando buscar que, ok, tiene de récord 200 kilos por una, no sabría decir exactamente cuál es el porcentaje al cual tendría que llegar para hacer ese 4x4, pero hagamos de cuenta que debería estar en teoría por ahí entre 140 a 150 kilos, diría yo. Para completar ese 4x4 ya tendría un piso un poquito más, ya su piso se equipararía un poquito más a su techo. En fin, ¿qué hemos hecho en el bloque anterior? Subimos el piso, subimos el techo, subimos los dos, priorizamos más el máximo, el MRB o el MEB, que es prácticamente el máximo volumen recuperable del atleta, que no es que sea totalmente imprescindible, desde mi punto de vista no lo es. Voy a jugar un poco aquí la cámara, que debe estar un poco más arriba, ahí. Y seguimos. En fin, el tema del MRB y el MEB no es que sea totalmente imprescindible conocerla del atleta, porque realmente para poder conocerla desde mi punto de vista tienen que pasar muchas cosas. O sea, es mucha información, mucha tela que cortar, y desde mi punto de vista no es que sea irrelevante, pero sí que es verdad que para poder conocer esta tabla, que está justo aquí, me parece que tiene que pasar mucho tiempo, tenemos que haber pasado mucho tiempo con el atleta, y al final del día mucha de esta información puede no resultar ser cierta. Es decir, puede que en un bloque el atleta sea capaz de tolerar más de 20 series de cuádriceps, y ya no, o en este caso de sentadilla, 20 series de sentadilla semanal a X intensidad, a X frecuencia, y luego dentro de 6 meses ya el atleta no sea capaz de soportar esta intensidad a esta frecuencia, porque como les dije, somos seres dinámicos bastante complejos. Es muy poco probable que tú puedas predecir o estar totalmente seguro de la información de un atleta. Entonces esta tabla más que todo se las dejo como una referencia. Es la tabla de Mike Israetel, la pueden buscar en Google Mike Israetel Table Volume y ya te va a salir de una vez. Qué buen inglés. Ya de inmediato te va a salir la tabla de esta referencia, pero es más que todo para que tengas una referencia entre lo menos que puede soportar tu atleta, lo más que puede soportar tu atleta, y lo que entre comillas sería lo mínimo que puede tolerar tu atleta para poder avanzar, para que ustedes lo tengan más que todo como una guía. Yo personalmente no la uso tanto, simplemente la tengo como una referencia y más nada que eso. En fin, ¿qué información hemos recolectado del atleta en el pasado? Tenemos en teoría, a ver, déjame centro más la diapositiva, ok. Tenemos en teoría, muy en teoría, más o menos en dónde se encuentra la mejor exposición del atleta. ¿Queremos saber dónde se encuentra la peor exposición del atleta?
Esta es información bastante relevante porque, por ejemplo, esto realmente yo tengo un caso de un atleta que es puntual así. Tiene la mejor semana de entrenamiento, en teoría, según yo y según él y según lo que hemos vivido, y ya estamos hasta condicionados para eso, que lo cual no está bien del todo, pero bueno, para que lo tengan en cuenta, lo coloco como ejemplo. Tiene la mejor semana, en teoría, en la semana 6, y su peor semana está en la semana aproximadamente la 5, entre la 4 y la 5. Normalmente siempre apunta más a la 5 que a la 4. Como entrenador y como atleta, ¿qué tiene sentido hacer? Pues obviamente la semana 5 y la 4 vamos a ir, se podría decir que a regularnos un poco y a darle un poco más tranqui, un poquito más suave, y ya en la semana 6, donde en teoría somos mucho más fuertes, llegamos con una chispa de loco, probablemente la vayamos a querer apretar muchísimo más que en la semana 5. No tendría sentido hacerlo al revés, no tendría sentido apretar la semana 4 y 5, que sabemos que llegamos como muy golpeados, muy así, todo cansado. No la vamos a apretar porque no tendría sentido, ya es como prácticamente terminar de matarnos. Mejor le damos suave esa semana y apretamos la semana 6. Eso es una información bastante valiosa. ¿Tienes ese tipo de información? Tenemos una idea, entre comillas, del readiness recovery o de la relación readiness recovery que ocupa el atleta para llegar con la mejor forma posible. No estamos seguros de esta información, realmente no pasa nada, siempre hay un plan B, siempre va a haber un plan B, y eso es algo, yo diría que todo entrenador debería tener un plan B. Es como el plan B de Tony Stark en Los Vengadores. En fin, con respecto a este tema de la teoría de la relación del readiness recovery, es más que todo saber, pues el readiness entiéndase como se podría explicar que es como la capacidad que tiene, con la chispa que llega a tu atleta, y la confianza y también la adaptabilidad que llega a tu atleta a la sesión para poder rasgar kilos. Por ejemplo, no es lo mismo que tú llegues altamente, esto no va al tema. Si quieren que haga un video aparte hablando, porque se puede hacer un video tranquilamente aparte hablando del ratio de exposición y del readiness recovery, o sea, todo lo que conlleva toda esta fase de cómo salgo de una sesión de entrenamiento, qué pasa durante esa parte intermedia entre esta sesión de entrenamiento y esta, es decir, en el descanso, y cómo llego ahora a la siguiente sesión de entrenamiento, pues es un tema bastante denso. Podemos hablar en otro video de eso, si quieres, déjalo en los comentarios y con mucho gusto lo haré. Pero es más que todo esa relación de que no es lo mismo que tú salgas de, digamos, esta sesión 1, que es la secundaria, a esta sesión 2, que es la principal, por dar un ejemplo, y que en esta sesión 2 tú hayas hecho, en el mismo caso que tengamos la sentadilla de 200 kilos, hayas hecho, no sé, 100 kilos en esta sesión y luego ahora en esta sesión quieras hacer 200. Tiene mucho margen de recovery, o sea, estás priorizando muchísimo más el recovery y tranquilamente lo puedes hacer porque eso también va a depender mucho del atleta, pero hagamos de cuenta que a este atleta le cae mucho mejor que el readiness esté un poquito por arriba del recovery. Entonces aquí estamos priorizando mucho el recovery, estamos llegando a la sesión número 2, que es la principal, súper fresco, pero con un readiness súper bajo. Entonces tenemos un recovery súper alto, pero un readiness muy bajo. Entonces estamos recuperados, pero no tenemos como que esa maestría o esa skill de estar trabajando con cargas tan altas. Tendría un poquito más sentido en caso de que el atleta priorice o necesite más lo que es el readiness, hacer en esta sesión, no sé, unos 140, 150 kilos de manera suave, que llegue con un readiness un poquito más elevado, sacrificando un poquito el recovery, que esté un poquito más equiparado, y ya probablemente va a llegar a la sesión principal con mucha más chispa, mucha más confianza, porque la confianza que le dejó la sesión principal fue muy grande, y va a llegar muchísimo más preparado. Como les dije, un tema bastante denso. Si quieren que lo traiga, pues con mucho gusto lo podemos hacer. En fin, no tenemos nada de esta información, pues no importa, todo tiene solución. Supongamos que tenemos dos escenarios bastante diferentes, pero ambos van a competir el mismo día. Tenemos al atleta 1, que no le coloqué nombre. No sé por qué, listo aquí. No sé por qué la diapositiva, listo aquí. Tenemos al atleta número 1, que viene de 1 o 2 bloques de acumular trabajo, se ha enfocado en aumentar su suelo a tope y tiene una capacidad de trabajo muy alta, pero un skill practice poco rezagado. Es decir, la capacidad que tiene para expresar su fuerza ha estado un poco mermada porque no lo ha estado haciendo. Es decir, sabemos que estamos en un tipo de deporte donde la especificidad, desde mi punto de vista, se podría decir que es hasta la reina del deporte.
Si tú pasas toda una temporada sin hacer single, probablemente cuando hagas tu primera single te vas a sentir un poco como desadaptado, como que no sabes trabajar a una repetición o no llegas con la suficiente chispa para esa serie, etc. Entonces, tenemos el caso de esta atleta que tiene mucha capacidad de trabajo, pero luego llega, o sea, ha pasado tanto tiempo sin entrenar a singles y a un RP alto que como que no tiene del todo claro cómo hacerlo. Y luego tenemos al atleta número 2 que lleva todo un bloque apretando a máxima la intensidad, es decir, máxima entre comillas, ¿no? Porque es que ha tirado RP10 toda la semana, pero ya tiene cierta relación con la intensidad, ya la ha estado apretando constantemente, pero también ha mantenido todo el volumen de entrenamiento que venía haciendo anteriormente. Para ponerlos en contexto un poco, los dos atletas vienen de un bloque entre comillas de volumen. Entre comillas porque el atleta número 1 nunca salió de ahí y el atleta número 2 ya salió y lleva un bloque encadenado apretando la intensidad, pero ha mantenido todo el volumen que le ha estado funcionando. Prácticamente ha estado simplemente utilizando toda la información que ha obtenido, que entre comillas él piensa que es buena, no quiere decir que esté, digo entre comillas porque no está ni bien ni mal, es lo que es y ya. Y también ya de extra ha comenzado a implementar los por unos y apretando un poquito la intensidad. Entonces ya su maquinaria ya está como que más engrasada con qué es lo que tiene que hacer y ya sabe un poco más en qué punto preciso está. Es decir, el atleta número 1 no sabe en dónde está a ciencia cierta su 1RM y el atleta 2 tiene más o menos una idea un poquito más clara. Ya tenemos información, al menos un poco. ¿Qué sigue ahora? Bueno, no sé qué le pasa a la diapositiva que me manda para ella, pero bueno. Una aclaratoria es que los dos atletas compiten en 5 semanas. Es una información bastante relevante. En fin, tenemos al atleta número 1 y al atleta número 2. Como les dije, el atleta número 1 lleva bastante tiempo trabajando el volumen. O sea, tiene una capacidad y una acumulación de trabajo magnífica. Viene de un clásico bloque de volumen y otros datos aparte que tiene el atleta número 1 es que no tiene molestia y cree, como les dije, siempre es una teoría, que las mejores exposiciones se le suelen dar en la exposición o en la semana número 5. Un pequeño dato, entiéndase que exposición no quiere decir con el número de la semana en la que te encuentres, ¿no? Simplemente es como el protocolo y el slot que tú estás utilizando en X momento puntual. Esa es la exposición en sí, no la semana de entrenamiento. Y otra cosa es que estos datos nos sirven simplemente como ejemplos prácticos. No es así, no es a ciencia cierta, simplemente nos sirve como una base y como un ejemplo de que tú en un futuro se te pueden presentar, y a mí personalmente se me han presentado este tipo de casos con estos dos atletas, y precisamente para eso es el video, porque realmente sí esta es la manera en la que yo los abordaría. Ya tú puedes tener la tuya y puedes estar totalmente en diferencia conmigo, y me parece que está genial que nos debatimos y nos cuestionemos bastante. Y ahora, volviendo al tema, tenemos al atleta número 2 que ya ha tenido exposiciones a cargas altas, está presentando una que otra molestia de un RP de 1 o 3, pero no todos los días, solamente más que todos los días principales o secundarios, como que ya llega un poco tocado de las articulaciones. Y también cree que sus mejores sesiones o su peak se suele dar en la semana 5, su time to peak, el famoso time to peak. De eso también viene otro video en el futuro. Ok, aquí tenemos lo que podría, bueno, no podría, lo que en teoría fue los últimos bloques de los atletas. Este es el atleta número 1, este fue el último bloque de volumen que utilizó, y este es el atleta número 2, donde estuvo trabajando el último bloque de entrenamiento. Como ven, el atleta número 1 se ve que es una clásica, batí la cámara sin culpa, se ve que es un clásico bloque de volumen, donde estaba haciendo de primer día como levantamiento primario un 2x3 arroba 7 como top set, para luego pasar a un back off de un 3x5 arroba 6, como ven, bastante volumen. Y a una intensidad entre comillas moderada, pasar de un RP7 a 2 series, para luego a 3 series, a un RP6, pues es algo. Luego pasado al press de banca, donde estaba haciendo un 2x2 arroba 7 como primario, y unas respectivas back off de un 4x4 arroba 6. En fin, yo creo que no es necesario que yo explique todo el programa de entrenamiento de esta atleta que acaba de llegar a mis manos, se podría decir. Simplemente lo podemos echar un ojo, podemos saber el volumen de series que estaba haciendo semanalmente,
no está calificado con el Stress Index, simplemente está como la referencia del número de series que estaba haciendo, porque en base a eso va a depender qué haremos con el programa de entrenamiento en el futuro. Y es que estaba haciendo el atleta número 1 10 series de sentadilla, 14 de press de banca y 8 de peso muerto. El atleta número 2, por otro lado, ya estaba cortando un poquitico, entre comillas, el volumen de entrenamiento y ya estaba haciendo 9 series de sentadilla con 13 de press de banca y 7 de peso muerto. A diferencia del atleta número 1 y el atleta número 2, es que podemos ver que el atleta número 1 todavía no estaba haciendo los protocolos de SBD, que no es que a ciencia cierta se tenga que hacer un protocolo de SBD si vas a competir, realmente no. Pero esto tiene una aclaratoria, esto tiene un porqué. Realmente no es que se tenga que hacer a ciencia cierta un SBD antes de competir. Hay muchos entrenadores y hasta entrenadores de élite que no les pautan sesiones de SBD a sus atletas antes de competir. Sin embargo, yo personalmente sí lo hago. ¿Por qué? Porque es muy diferente. Esto lo va a entender cualquier persona que haya competido y que siga entrenando activamente. Es muy diferente tirar un SBD pesado con top sets y back off que hacer hasta un mismo SBD donde solamente vamos a estar buscando top set, a hacer la sentadilla y el press de banca principal en un día y el peso muerto principal en otro día. Todo el que haya hecho esto me va a dar la razón y va a entender que es totalmente diferente. Se siente todo muy diferente. Hasta yo me atrevería a decir que cuando hacemos el SBD continuo llegamos al press de banca y tenemos hasta las piernas un poco cansadas en el leg drive, un poquito de fatiga en los hombros, y es por eso mismo que soy un poquito más partidario en hacer las sesiones SBD a la hora de competir, pues en el mismo programa de entrenamiento antes de competir, para que ya lleguemos con esa expertise de que, ok, ya sé más o menos cómo hacer una buena competición, sé que se siente estar fatigado, sé cómo llevarlo, sé qué comer, etc. Entonces, ya que tenemos en cuenta esto, ¿qué protocolo podemos proponer para ambos casos? Vamos a ir para arriba. Y es que, maestro o patrón, nos vemos en el Excel. Chao. ¿Qué pasa, papá? ¿Cómo estás? Espero que estés bastante bien. Aquí estamos en el Excel otra vez. Ya nos volvemos a ver las caras. Ya hemos pasado bastante tiempo sin vernos. Y aquí tenemos el ejemplo práctico de lo que estaríamos haciendo con el primer atleta. ¿Cuál sería la propuesta que estaríamos utilizando para este atleta? Y es que vamos a ajustar muy poco el volumen de series semanales que veníamos haciendo. Esto con el objetivo de que la balanza se pudiese inclinar un poco más hacia la intensidad, es decir, hacia esto de subir el techo, como les expliqué anteriormente, y no hacia el volumen, ya que estábamos en un punto perfecto para expresar todo ese potencial. Otro detalle interesante que aplicamos para este atleta es que, como teníamos mucho tiempo sin trabajar a cargas altas, hicimos un test indirecto en la semana 3 para tomar costumbre a pesos altos, ya que, como les dije, teníamos bastante tiempo sin exponernos de esa forma. ¿Por qué me parece bastante interesante este test indirecto? Y me parece que es una de las cosas más relevantes en este programa, porque teníamos mucho tiempo sin exponernos a esos pesos. Entonces no quería que la exposición más pesada a la que se hubiese expuesto el atleta durante toda su preparación fuese el día de la competición. Por eso preferí que antes de llegar a la competición tuviese un entrenamiento bastante intenso, por ahí un RP8 o 9. O sea, igual la intención va a ser que el día de la competición el atleta sea capaz de tirar más. Sin embargo, quería que se expusiese un poquito a esas altas intensidades para saber cómo se siente, porque tal vez ya ni se acordaba cómo se sentía exponerse a esos mundos, entre comillas. Y los entrenamientos fueron organizados como lunes, día 1, secundario, martes, no sé por qué aquí dice primario, pero bueno, yo los voy a cambiar de hacer secundario. Ok. Lunes, día 1, día secundario. Martes, día 2, día secundario. Jueves, día 3, otra vez día secundario. Obviamente, en estos días secundarios también hay días o bancas terciarias y cuaternarias. Y sábado sería el día 4, que entre comillas es el día donde normalmente suelen competir los atletas. Por eso lo coloqué día 4. Como les dije anteriormente, este mismo planteamiento lo pueden estar utilizando si van a
a realizar el bloque de picking en su sesión de entrenamiento, y ahí en ese caso pueden o hacer los SBD o tirar los días principales por separado. Ahí sí es verdad que no tendré ningún tipo de problema. Me parecería que está genial, yo mismo lo he hecho, yo me he programado a mí mismo mis sesiones principales, como no voy a competir, pues en días separados, así llego más fresco y llego mejor, optimizo más mi tiempo. En fin, explicamos el día 1, donde vamos a estar simplemente haciendo, como les dije anteriormente, bueno, eso no lo comenté, pero aquí le bajamos 2 series a la sentadilla, si mal no recuerdo le bajamos también unas 2-3 series a la banca, y al peso muerto le bajamos también entre 1 o 2 series. Como les dije, vamos a estar priorizando lo que es la intensidad por encima del volumen, y el volumen de series que vamos a estar manejando va a ser entre comillas bajo, es decir, vamos a estar atacando a muerte una sesión de entrenamiento y las otras nos van a estar sirviendo para recuperarnos o para buildear y seguir construyendo esa capacidad de trabajo que tan bien nos ha caído. Entonces pasamos a la sentadilla del día 1, donde vamos a estar haciendo como top set. Perdón, aquí vamos a estar utilizando un protocolo de rampa, ¿cierto? Vamos a estar haciendo un 3x4 arroba 5 y luego pasando a un 2x4 arroba 6, 6.5, no más de ahí, porque la idea es que nos sirva simplemente para que el readiness con el que lleguemos a la sesión principal sea alto, pero por eso precisamente solamente vamos a estar trabajando 2 series a una intensidad entre comillas más alta. Ya las 3 series estas primeras 3 series nos van a servir más que todo para seguir exponiéndonos al movimiento de competición sin cansarnos demasiado, y ya con estas 2 series pues ya apretamos un poco. Esto lo estaremos combinando con una sesión terciaria de un press de banca que va a servir como trabajo de construcción y técnico. Por eso aquí dice build técnico, porque no es como que la vamos a estar utilizando para apretarla, ni tampoco la vamos a estar utilizando para simplemente hacer un trabajo técnico, ni tampoco la vamos a estar utilizando para acumular trabajo netamente, sino que queremos acumular trabajo y también queremos tocar el movimiento para darle como que esa maestría técnica. Por eso es que el RP es muy bajo, un 5.6. Inclino más al 5, 5.5. Luego pasamos al día 2, donde vamos a estar haciendo un peso muerto con un segundo de pausa en la rodilla. Aquí hago una aclaratoria, y es que no a ciencia cierta debes estar utilizando la variante. Puedes tranquilamente utilizar el movimiento de competición, simplemente que yo personalmente dejé el peso muerto con la variante porque estoy deduciendo, no sé si se dice así, que en el bloque pasado el peso muerto con pausa en el despegue le cayó pero brutal al atleta. En caso de que no haya sido así, pues tranquilamente lo puedes estar cambiando por el movimiento de competición y estaría totalmente genial. Esto lo estaríamos, bueno, el propósito de este peso muerto es uno similar al del press de banca que les comenté anteriormente. La idea es que nos sirva para construir la capacidad de trabajo, seguir cosechándola, y también que nos sirva como un enfoque técnico. En caso de que solamente lo queramos como un enfoque de construir la capacidad de trabajo, lo podemos hacer tranquilamente y quitamos el enfoque técnico. Pero aquí lo coloqué así porque es una variante. Estamos haciendo un 4x4, un RP 5-6, un trabajo bastante suave, y lo estaremos combinando con un spot o press. Aquí el enfoque y es el press de banca cuaternario. Esto lo coloqué porque en caso de que nosotros no hagamos una banca soft touch, que el programa está entre comillas hecho por una banca soft, podemos cambiar el spot o press hasta por un movimiento de competición tranquilamente. O sea, por el mismo press de banca de competición, pero un RP suave, que nos sirve igual como un recovery. Dejé el spot porque pienso que a las bancas con pausa soft les cae muy bien un spot o press, porque los ayuda a mejorar mucho lo que es la tensión en su leg drive y en sus dorsales a la hora de hacer el press de banca. En fin, lo vamos a estar trabajando a 3 series por 2 repeticiones a un RP 5. Y luego pasamos al día entre comillas más liviano de la semana, que es un press de banca. Este sería el secundario. Vamos a estar haciendo un 2x2 arroba 5 y nos va a servir como una banca preparatoria y de seguir acumulando trabajo. El porcentaje se podría dividir más o menos, no lo coloqué, aquí lo voy a colocar, entre un 40% build, o sea, de mejorar esa capacidad de trabajo que ya veníamos haciendo, que nos había estado cayendo bastante bien, y en un 60% preparatorio. Es decir, la idea es que esa banca nos sirva para acumular más trabajo y que nos deje como que ya súper afilado para llegar a la sesión principal. Por eso es que el número de repeticiones es tan bajo y el porcentaje de importancia a la preparación es de un 60%, porque queremos que nos deje súper entonados para llegar a reventar la sesión principal. Y aquí, solo a modo de aclaratoria, podríamos tranquilamente incluir una sentadilla. Solamente que no lo hice porque no es algo tan convencional, pero yo personalmente he colocado la sentadilla y el peso muerto en frecuencia 3. Y
y ha salido pero perfecto. Tengo un atleta, no va al caso, pero tengo un atleta al que le programamos, y eso realmente no es que haya sido yo. Lo hizo él, lo hice yo, lo hizo la vida, lo hizo Dios, pero le funcionó súper bien. Y le colocamos un peso muerto en frecuencia 3 y le metió como 20 kilos al peso muerto. Una locura. Pero como no es algo convencional, no lo coloqué aquí. También algo que tengo que aclarar, es que no coloqué ningún tipo de accesorio. Simplemente dejé los movimientos de competición, pero tranquilamente puedes estar incluyendo tus movimientos compensatorios, accesorios, lo que tú quieras, siempre y cuando tenga sentido. Solamente que yo no los coloqué porque solamente quería trabajar los movimientos de competición como tal. Luego pasamos al día 4, que sería el SBD principal, donde vamos a estar haciendo un 1 por 1 en sentadilla clásico, un poco suave, entre 5 a 6, yo me inclinaría más al 6, con sus respectivas back-off. Como les dije, queremos priorizarles la intensidad, entonces vamos a muerte en esta primera serie, luego bajamos a una back-off, a un 1x3 arroba 4, y ya de plus un 1x3 arroba 3. Entonces ya va bajando cada vez la intensidad, simplemente para seguir acumulando trabajo. Lo mismo pasa con el press de banca, vamos a muerte en una top set y luego una back-off, igual en el peso muerto. Aquí prácticamente lo que estamos haciendo es un modelo ascendente, donde semana a semana vamos a estar teniendo la intención de subir kilos hasta, y aquí pongo el ejemplo, aquí se mantienen los días secundarios, se mantienen prácticamente iguales, se mantienen igual, y llegamos a la semana 2, en el SBD ya tenemos un punto por arriba, ya no es un RP6, ahora es un RP7, la banca la apretamos un poco más. Eso nos deja con un readiness, entre comillas, bastante alto y una recuperación bastante equiparada. Entonces ya llegamos a la semana 3 con, deberíamos de llegar, entre comillas, a la semana 3 con mucha más chispa de querer rasgar kilos y llegar a ese CBD para reventarlo. Y a diferencia de las otras semanas, desde mi punto de vista, tenía más sentido hacer que este CBD se imitara más lo que pudiese ser un día de competición o un midday. Entonces quité todas las back-off y solamente dejé los movimientos de competición. Aquí prácticamente estaríamos intentando buscar lo que, entre comillas, para ese momento sería nuestro segundo intento en plataforma. Lo digo entre comillas porque es muy probable, o al menos así nos dice la teoría, de que en la semana 5, que es el día de la competición, nosotros podamos llegar aún más fuerte, con un techo más alto. Pero bueno, entre comillas debería ser lo que es lo que se podría considerar un segundo intento en ese momento. Entonces vamos a aproximar hasta llegar hasta ese segundo intento. Eso nos va a dar mucha información para saber, entre comillas, exactamente en qué punto se encuentra el atleta. Por eso es que el RP va a ser un 8, 8.5, se puede hasta llevar al 9 tranquilamente. Pero para que lo tengan en cuenta. Luego estaríamos pasando a la semana 4, donde vamos a estar haciendo una pequeña ondulación. Ya el volumen de entrenamiento vuelve a ser el mismo, pero mucho más reducido. Como ven, ya reducimos el volumen de entrenamiento del día 1, también el del día 2, también el del día 3 y también el del día 4. Entonces ya esta semana nos sirve más que todo para recuperarnos. Siguen teniendo el mismo enfoque todos los días, pero ahora la intensidad va a ser mucho menor. Y bueno, ya llegaríamos al midday, a la semana de competición, donde los días secundarios vuelven a como estaban anteriormente, pero tal vez pueden volver tranquilamente a como estaban en la semana 1 si todo salió bien, o pueden mantenerlo un punto por debajo para seguir fomentando esa recuperación, y ya simplemente ya todo el trabajo habría estado hecho. Llegarían al día de la competición, donde irían a muerte. No sé por qué aquí dice RP5, pero irían a muerte. Ese sería el caso y la propuesta que tuve para el caso del atleta número 1. Me parece que es un enfoque bastante adecuado. Y ahora estaremos pasando al atleta número 2, con el que tenemos, entre comillas, un poquito más de información. Tenemos al atleta número 2. Con este lo que hicimos fue que... Voy a prender el aire porque se está calentando la cámara. Ok. Con este atleta lo que hicimos fue que, como sabíamos que ya venía con ciertas molestias, lo cual no es algo bueno, no es ni bueno ni malo. Simplemente, como venía con ciertas molestias, lo que planeamos fue reducir un poquito el volumen de entrenamiento, pero que sí de una serie, y reducir drásticamente el RP que está, no drásticamente, pero sí de forma más notoria, el RP que estábamos manejando en los días secundarios, terciarios y cuaternarios. Aquí sería el mismo enfoque de una periodización lineal ascendente, donde semana a semana íbamos a estar intentando rasgarle kilos hasta llegar al día de la competición, pero con la diferencia de que el cambio más notorio que hicimos fue ese, de que
queremos bajar un poquito el volumen de entrenamiento y el RP para que lleguemos lo más afilado posible a las sesiones principales. Aquí estaríamos priorizando un poquito más el recovery sobre el readiness. En cambio, en el otro caso, priorizamos un poquito más el readiness sobre el recovery. Aquí sería un poquito más lo opuesto o estando en niveles similares. Porque como les dije, ya este atleta sabe más o menos en qué punto está, sabe más o menos en teoría qué números va a tirar el día de la competición, que obviamente, si hicieron las cosas bien, como estamos intentando hacer, vamos a tirar más números el día de la competición. Como ven, una sentadilla en el día 1 con un RP 5.5 de top set y luego una back off con un RP 4. Este 5.5 tranquilamente se podría manejar en un RP 5. Simplemente doy el margen que se puede estar moviendo entre el 5 y el 5.5. Luego pasaríamos al día 2, igual haríamos una top set y luego una back off. Como ven, estaremos haciendo un caso un poco opuesto al caso anterior. Aquí estamos trabajando top sets y back off tanto en los días principales como en los días secundarios. Y luego pasaríamos al SBD principal de la semana, donde vamos a estar atacando a muerte esos movimientos de competición con la teoría o la iniciativa de que lleguemos recuperados. Como les dije anteriormente, el atleta estaba llegando como que medio golpeado a las sesiones principales, como que se sentía un poco cansado, un poco adolorido, y lo que estamos intentando atacar en este punto con este atleta es que eso no pase, sino que llegue con una recuperación mucho más eficiente y con un readiness equiparado, es decir, que esté en el mismo nivel. Así iríamos constantemente subiendo poco a poco el RP solo de los días principales. En los días secundarios los mantendríamos exactamente igual o hasta los podríamos aumentar un poco o mantenerlos igual. Yo personalmente recomendaría mantenerlos igual, pero como ven aquí, en la semana 2 aumentamos un poco el RP de las sesiones secundarias, pero ya en la semana 3 los volvimos a bajar, porque si mal no estoy, también hicimos un pequeño test indirecto, pero un poco más suave a comparación del caso anterior. Como ven, en el caso anterior nos fuimos a un RP 8, 8,5 hasta 9, este caso lo vamos a mantener en un 7,5, 8 como mucho, porque ya sabemos en qué punto más o menos estamos. Aquí volvemos a regular los días secundarios y terciarios, no sé por qué dice terciario, pero bueno. Volvemos a regular un poco los días secundarios para que fomentemos esa recuperación y llegar súper bien al día principal. Y en la semana 4 haríamos lo mismo que hicimos en el caso anterior. Regular un poco más, ser un poco más calmados, ya todo el trabajo está hecho. Bajamos un poco el RP de los días secundarios para fomentar esa recuperación, porque este atleta tiene un poco de problemas con la recuperación. Y ya nos veríamos en la última semana de entrenamiento, que sería el midday, donde, bueno, deberíamos en teoría llegar aún mejor de lo que iniciamos el bloque. Ya con eso estaría el ejemplo práctico del atleta 1 y del atleta 2 de lo que yo personalmente pienso que sería la mejor idea a hacer. Puede que tú pienses diferente, me parece que está genial. Es simplemente un video para dar un punto de vista y que tú lo puedas tener como referencia, porque créeme, yo he puesto estos mismos ejemplos en muchos, bueno, no en muchos de mis atletas, pero sí en algunos de mis atletas, y los resultados han sido bastante buenos. Entonces podría decir que llegué a la conclusión de que tiene sentido hacer este tipo de protocolos. Como ven, el atleta 1 tenía mucho tiempo, ya podemos volver a la diapositiva. Como ven, el atleta número 1 tenía mucho tiempo sin exponerse a cargas altas. Bueno, entonces nosotros nos quedó como trabajo intentar pusharlo para llegar a esas exposiciones a cargas altas, y priorizamos la semana 3 para que fuese, entre comillas, el momento perfecto para tirar los números más altos que hayamos tirado en la preparación. Y quiero cerrar el video diciéndote que nada está bien y nada está mal. Todas las situaciones con las que llegue el atleta a su último bloque de preparación se puede adaptar si se tiene el cuestionamiento suficiente. Como ven, ambos atletas llegaron de diferentes formas. Uno llegó con mucha intensidad, ya sabía más o menos qué tenía que tirar, ya había pasado por el proceso de acumulación, y el otro llegó solamente con el proceso de acumulación, y ambos, te lo aseguro, que llegaron al día de la competición y todo les salió pero fantástico. Entonces nada, espero que les haya quedado bastante claro todo el video. Cualquier duda que tengan, no duden en comentarla, con mucho gusto los voy a ayudar, y nos vemos en la próxima. Por favor, dale like, suscríbete y nos vemos. Feliz tarde.